Buenos días a todos. Bueno, esta ponencia es de un estudio que hemos llevado a cabo desde 2013 hasta 2016 con el Laboratorio Soria Natural, al que quiero agradecer la colaboración porque sin ellos económicamente era inviable. Este estudio, ¿a qué es debido? Pues en toda ponencia y curso la pregunta típica de si daña o no la flora intestinal la hidroterapia de colon. Cansado de la pregunta, hice una propuesta al laboratorio y salió adelante con algunas modificaciones que os contaré luego. Y bueno, yo creo que va a servir como referencia de aquí en adelante para ver si es buena, es mala, aunque luego es importante que cada uno saque sus propias discusiones y conclusiones, porque queda un poquito abierto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la flora intestinal. Destacamos la función metabólica, defensiva y trófica. La función metabólica es muy importante comprender que al ciego llegan todos los días entre 600 y 800 gramos de quimo y que expulsamos entre 100 y 200. La importancia que tiene que absorbemos casi el 90% de lo que llega. Si el combustible no es bueno, imaginar lo que estamos absorbiendo de forma diaria. Luego, pequeñas cantidades de lípidos y proteínas que no se absorben en el intestino delgado, gracias a la flora, ese restante va a ser absorbido aquí, en el intestino grueso. Y muy importante también, la acción putrefactora y fermentativa de las bacterias generan ácidos grasos de cadena corta, importantísimo, gracias a la degradación de los polisacáridos. Estos compuestos sintetizados por la flora crean ácidos tan importantes como el acético, el butírico o el propiónico. Para que veáis lo importantes que son, dos ejemplos muy claros. El butírico, que es la fuente principal de la célula del colon, importantísimo. Células del colon tenemos dos, las caliciformes y los enterocitos. La caliciforme, ¿qué hace? Expulsar mucina, importantísimo para que haya un buen deslizamiento intestinal, no haya adherencias y el bolo fecal esté bien formado. Por otro lado, el enterocito, que secreta bicarbonato sódico y agua. En conjunto, estas dos células van a crear una alcalinidad para que el intestino no llegue a un exceso de acidez. Y también muy importante, el ácido acético y el propiónico, que sintetizan y controlan el nivel de colesterol en sangre, para que os fijéis lo importante que es. Imaginar cuando no hay flora intestinal, no va a haber ácidos grasos, empieza un bucle de patologías que seguramente en 5 o 6 años no dé problemas, pero imaginar una persona con 10 o 15 años arrastrando este problema. Los ácidos grasos, otra función principal, es la absorción de agua y de electrolitos, es decir, una gran descarga del riñón. Y por último, los aminoácidos como el triptófano, la tirosina, la histidina, se digieren para formar sustancias más tóxicas como el escatol, el indol o el cresol y la histamina, que se van a absorber en pequeñas cantidades, van a llegar al hígado, los va a detoxificar en su fase 1 y 2 y lo va a volver a mandar o al riñón o al intestino grueso. Aquí imaginar que el intestino grueso no funciona. Un día sin ir al baño, 2 días, 3 días. ¿Cómo va a estar el pobre hígado? Porque esas toxinas otra vez van a ser absorbidas y otra vez trabajo para el hígado. Es decir, en vez de estar en un 50% cada órgano, empieza a haber un desequilibrio y todo por el estreñimiento. Igual que qué fue antes, si la gallina o el huevo, pues yo diría, ¿qué fue antes, el estreñimiento o el déficit de flora? Buena pregunta. Funciones defensivas, pues el efecto barrera, el no permitir que entren patógenos en el intestino grueso. Muy importante el biofilm que se forma no solo en la mucosa, sino superpuesta, de millones de bacterias en sinergia que van a crear un medio donde los patógenos no van a tener cabida. En el biofilm es muy importante la hidroterapia de colon, luego lo vamos a ver en el estudio, cómo es capaz de eliminar hasta un 20% de ese biofilm y tener un buen momento para repoblar. También, función defensiva. Si la flora es óptima, estas bacterias que van a secretar, bacteriocinas, que es un antibiótico natural, que van a ir dejando atrás suyo. Con un buen nivel de flora, a mayor bacteriocina, menos patógeno. Y no olvidemos también las floras lácticas que secretan ácido láctico. Lo que van a hacer es disminuir el pH, aumentar la acidez intestinal, por lo tanto el patógeno le va a costar mucho reproducirse. Por eso es muy importante que la flora esté en niveles óptimos.
Y función trófica, interacción de bacterias con el epitelio para la regeneración de las células epiteliales. Importantísimo. Las criptas de Lieberkühn, donde se encuentran los enterocitos y las caliciformes, cuando estas células ya son viejitas, lo que se llama célula madre, ¿cómo explicarlo? En la cripta van a ser empujadas por las células hijas hacia el epitelio. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que en la próxima movimiento de heces las células viejecitas desaparezcan y se propicia que la regeneración de células hijas sea mayor. Por eso es muy importante comprender que no se puede comer todo el santo día. Si comemos todo el día, las células van a estar trabajando en la secreción, no en la movilidad. Por eso es muy importante siempre hacer unos ayunos de 6 horas, por lo menos, para que las células puedan desplazarse hacia el epitelio. Muy importante también, si tenéis la oportunidad, hacer hidroterapias de colon en ayunos de 8 horas. ¿Qué vais a conseguir con eso? Que haya un montón de células madre en el epitelio. Con esa hidroterapia vais a arrasar el tejido antiguo y repoblar el tejido nuevo. Por eso hoy en día hay tantos pólipos y tantas enfermedades intestinales, por este fenómeno. Comemos todo el día, no damos al sistema digestivo nunca descanso. De ahí la importancia también de la liquidoterapia, de la que a mí personalmente me encanta, pero no vamos a hablar ahora de ella. Tipos de bacterias que encontramos en el intestino, lo he resumido lo más que he podido. Tenemos flora residente, pasajera o patógena. De la flora residente, especies que floran el intestino de forma habitual, nuestro día a día, como son todas las lácticas, como son Lactobacillus, bifidobacterias, bacteroides, Prevotella, incluso el Clostridium, Enterococo y la Escherichia coli, que en niveles normales son necesarias. No vale decir, es que tienes Escherichia coli y estás enfermo, para nada. La Escherichia es necesaria en un nivel adecuado, controlado siempre por las lácticas. Por ejemplo, la Escherichia coli sintetiza la vitamina B y la K, para que veáis lo importante que es. Por eso, mucho cuidado cuando hay infección, es porque el sobrecrecimiento ha sido exacerbado. Flora pasajera es la flora que normalmente está en el colon solamente unas horas. ¿Por qué? Porque no tiene sitio si la flora normal está bien emplazada. Flora típica, flora que viene del esófago, del estómago, que se va desplazando y va a ser expulsada con las heces. Por ejemplo, la Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus y Streptococcus. Y flora enteropatógena. Bueno, aquí hago un inciso. Cuando veáis que en analíticas que la pasajera está elevada, ya sabéis que la flora normal está baja. Como hay un espacio, la que no debe de estar va a habitar ahí. Es la lucha por el terreno. Y por último, la flora enteropatógena, como son Salmonella, Vibrio, Yersina, Campylobacter y otras. Cuando tenemos enteropatógena, normalmente lo sabemos porque estamos en el hospital con una infección bastante grave. Entonces, es una flora que no tiene cabida en nuestro intestino. Vamos a hacer ahora dos subgrupos de flora, como es la sacarolítica y la proteolítica. Es muy importante. Bueno, ¿qué decir de la flora? Que el diseño del cuerpo humano incluye 1,5 metros más, donde está 24 horas toda la basura del cuerpo. Además, damos hábitat a unas bacterias que necesitan temperatura, ya que éstas no tienen capacidad de mantenerla. Y damos de comer lo no digerible a unas bacterias que además son anaeróbicas. Importantísima la flora, una vez más. Flora sacarolítica y flora proteolítica. La sacarolítica, ¿cuándo va a estar un poquito más exacerbada? Cuando ingerimos muchísima fibra o componente no digerible. ¿A qué se dedica la flora sacarolítica? Pues fermentan los hidratos de carbono simples y fermentan y van a darnos los ácidos grasos de cadena corta que hemos hablado antes, tan importantes. Si no tenemos esta flora, aquí empiezan los problemas. No hay ácidos grasos de cadena corta. Típico de esta flora, bifidobacterias, lactobacillus y bacteroides, lo más común en cualquier probiótico. La proteolítica. Degradan las proteínas, todo lo contrario, resultando de la misma la liberación de amoníaco, indol, escatol, es decir, el olor característico de las heces. Cuando es unas heces muy malolientas, ya sabemos que la tenemos exacerbada. O bien la flora sacarolítica está baja o nuestra alimentación es muy proteica, una de dos. No me sirve tomar probióticos si seguimos comiendo mal,
porque no estamos atacando el problema. Flora proteolítica tipo Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Clostridium, Pseudomonas, Enterobacter y Citrobacter, es decir, las no lácticas. La fermentación bacteriana de tipo sacarolítico, es decir, la de los hidratos de carbono, se da sobre todo en la parte derecha del colon, ¿vale? Según la alimentación estará más desplazada o menos desplazada. La flora proteolítica normalmente es colon descendente y sigmoideo. Esa es la excelencia, pero normalmente está totalmente descompensada. Por eso siempre es muy importante preguntar si huelen las heces, cómo son los gases, si se mancha en la taza del váter. Ya nos va a dar un síntoma de qué flora está exacerbada o cuál en déficit. La flora sacarolítica está en un pH normalmente de 5,9, que es la parte primaria, y finalmente donde está la proteolítica, la 6,9, 6,6. Tenemos aquí una imagen, si os sirve de un resumen bastante claro, donde se dan los fenómenos de proteólisis y sacarólisis. Por eso aquí hago otro hincapié, no sirve de nada dar probióticos sin saber qué es lo que está fallando. Cuando hay un desequilibrio de la flora, aparece la famosa disbiosis, que todos ya conocemos, con distintos factores, que es lo que está provocando es que esa disbiosis suceda. Una vez encontrado el foco, se soluciona el problema, no es fácil. Luego, disbiosis tenemos diferentes tipos, como la asociada a procesos de putrefacción, a fermentación o por un déficit de flora. Cuando hay un déficit un exceso de procesos de putrefacción, estos procesos son el resultado de dietas ricas en grasas y proteínas y bajas en fibras. Desde el punto de vista microbiológico, se observa un incremento de las poblaciones de bacteroides y entonces, si estas bacterias aumentan, tienen que disminuir otras. Se ven afectadas las lácticas. Por eso van a estar siempre muy bajas en personas que comen mucha proteína. El problema de este exceso pues empieza con las enfermedades inflamatorias, tipo Crohn, intestino irritable y demás. La disbiosis intestinal asociada a procesos de fermentación. Estos procesos están asociados a un sobrecrecimiento de bacterias con metabolismo sacarolítico, es decir, degradan el hidrato de carbono simple. También se hace una parte en el ilion terminal, importante. Nos van a generar los ácidos acéticos, lácticos, tan importantes para mantener un buen nivel inmunológico. Y la disbiosis intestinal por déficit, que es lo más común hoy en día, debido a la mala alimentación y el estrés. La flora normalmente está muy baja. Y la disminución cualitativa y cuantitativa de las poblaciones bacterianas que constituyen la flora fisiológica está asociada a esto. Normalmente a la toma de antibióticos. Cuando hay antibióticos, la flora queda totalmente arrasada. Tardaremos 22 días, 30 días en repoblarla con un buen probiótico. Vamos a hablar un poquito de los probióticos. A la pregunta de si son todos iguales. Pues tenemos diferentes tipos de probióticos hoy en día. Los propios alimenticios, como son el yogur, el chucrut, el natto, el miso, etc. También tenemos los probióticos en suplementos alimenticios, que encontramos en cualquier farmacia o herbolario, y los medicamentos, que es bajo prescripción solamente médica. Sobre la cantidad, importantísimo la cantidad. No es lo mismo 1 millón que 10 millones. Dependiendo de la patología que tengamos, necesitaremos más o menos. Ya hoy en día hay probióticos que tienen hasta 50.000 millones de cepas. Probióticos tipo emergencia para toma de antibióticos. Y también muy importante que esto no se valora, cuando se compra un buen probiótico, no se pregunta si está gastroprotegido. Si es un probiótico malo, ¿cuál es el problema? Que en el estómago el ácido clorhídrico va a hacer su función, va a destruir el 93%, ahora os enseño un estudio, de estos probióticos. Y también sobre las cepas, muy importante, elegir el tipo de cepa y la sinergia, que cada vez hay más estudios. Cuando encontréis un probiótico con una cepa marcada, quiere decir que detrás hay mucho estudio, ¿vale? Cuando no hay cepa, no sabemos qué probiótico estamos tomando. Os pongo un ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus, de los que hay 100 y pico conocidos, y lo que queda.
El R0011 es el más estudiado hoy en día, ya se conoce el efecto positivo en el colon y sobre todo en las vías urinarias. Es capaz de controlar que la Escherichia coli no albergue la uretra femenina sobre todo. Gracias a los estudios vamos teniendo cepas cada vez más específicas. En cambio, si diéramos un Rhamnosus, por exponer un ejemplo, R12, pues no sabemos, si no está estudiado, qué efectividad va a tener. Os pongo un estudio que me ha llamado mucho la atención. Es un estudio del yogur y su efecto en la diarrea asociada a los antibióticos. Es de Conway, de 2007. Gracias. En este estudio nos demuestra que se hizo la toma a 3 tipos de pacientes. Se le dieron placebo, yogur y yogur enriquecido, los famosos que todos vemos en la tele, por no dar nombres. Vemos que el grupo con placebo, de 120 pacientes, el 14% tuvo diarrea. En el grupo con yogur, de 118, el 11% tuvo diarrea. Y en el grupo con yogur y probiótico, el 7% tuvo diarrea. Visualmente diremos, bueno, pues el probiótico ha ayudado un poco. Pero biológicamente el estudio es negativo. La conclusión del estudio es que el probiótico en patología, si es por alimento, no sirve. ¿Por qué? Porque no llega. ¿Vale? Luego que cada uno saque sus conclusiones. Yo prefiero estar en ese 7%. Otro estudio se hizo exactamente lo mismo, pero con el kéfir, de Merenstein y de 2010. En el grupo con placebo, de 64 pacientes, el 18% tuvo diarrea, pero curioso aquí en cambio, lo que el grupo con kéfir, 61, el 22% tuvo diarrea. Volvemos a lo mismo. Si el ácido clorhídrico hace su función, no llega la flora al intestino. La flora alimenticia es buena en un proceso sano. Cuando hay enfermedad se necesita suplementación. El ejemplo que os he dicho antes del Lactobacillus rhamnosus, la cepa R0011. ¿Vale? Es muy importante. Una vez que tenéis vuestras cepas favoritas ya controladas, es buscar el probiótico. ¿Vale? Lo importante de esto es los estudios que alberga detrás de cada cepa. Eso es lo importante. Si no hay nada, no sabemos qué estudio. Cuando veis un probiótico Lactobacillus sin más, no sabéis cuál estáis tomando. Otro estudio que se hizo el señor King en 2012, en 2010, estudio clínico de genes microbiánicos únicos intestinales. Es interesantísimo este estudio. Todos los estudios que voy a hablar de ellos los tengo aquí. Todos los que queráis, luego en privado me los pedís. Demuestra, en el primer caso, las bacterias que hoy en día están ya estudiadas y reconocidas. En el segundo, el tipo de archeas, lo mismo, estudiadas y reconocidas. Lo mismo pasa con hongos, levaduras, virus y protozoos. Una barbaridad. Pero fijaros en la última, los miles de millones que todavía ni se conocen ni se son capaces de cultivar. Por eso este estudio nos indica que quedan años y años de trabajo por delante. Dentro de 10 años, cuando veamos nuestras conferencias, nos reiremos de lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a hablar un poquito del estudio que hemos hecho y las bacterias que hemos analizado. Lo hemos diferenciado por flora residente, pasajera, enteropatógena, hongos, virus y protozoos. De la flora residente hemos estudiado la Escherichia, Enterococcus, Lactobacillus, Bacteroides, Prevotella, Bifidobacterium y Clostridium. Acordaros, esta es la flora que normalmente todos tenemos en el colon. La flora pasajera o transeúnte, Escherichia coli, pero con lactosa negativa, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, Citrobacter frundii, Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus y Streptococcus. Importante para los que no entendáis de biología, yo no soy biólogo, el SP significa todos los géneros de la misma especie, ¿vale? Cuando no veáis SP, simplemente es una en concreto. Flora enteropatógena, lo que hemos hablado antes. Normalmente, si alguien tiene esto, está en el hospital. Salmonella, todas, Vibrio, Yersina y Campylobacter. Protozoos analizados, que por cierto, cada vez nos encontramos con más protozoos, tanto en heces como en sangre. Entamoeba histolítica, muy común en Estados Unidos.
Entamoveba coli, Entamoveba armani, Giardia leamblia, que cada vez nos encontramos más en España con este problema de Giardia, Entamoveba chilomastis y Odamoeba Endilomax nana, blastocistis hominis, más de lo mismo. Cada vez hay más blastocistis, es un parásito sobre todo hepático que normalmente no da síntomas, pero va haciendo daño al hígado progresivamente. Es curioso, si vais al médico con una analítica en la que os ha dado positivo el blastocistis, no os van a dar nada. Cryptosporidium, Ciclospora y Isospora. Helmintos, los gusanos para que nos entendamos, en 3 clases: nematodos, trematodos y cestodos. Hongos y levaduras, todos los géneros de Cándida, Geotrichum, Aspergillus y Mucor. Si hay algún biólogo, disculpar mi pronunciación. Y por último, también analizamos virus como el adenovirus y rotavirus. Lo mismo, cuando hay este tipo de virus, normalmente estamos en el hospital por gastroenteritis aguda. Pero lógicamente en un estudio hay que incluir todo. Objetivos del estudio, os los voy a leer, son monitorizar y observar la microbiología intestinal antes y después de una hidroterapia de colon, para valorar el efecto que se obtiene de esta terapia sobre la microbiología del intestino grueso. Esta era mi idea principal, ver si hace daño o no hace daño. Me voy a saltar no voy a ir en orden. Monitorizar y observar la microbiología intestinal pasado un tiempo, 22 días. Este tiempo lo decidió el equipo biológico porque es el que normalmente una cepa sale adelante y la repoblación queda estable en el tiempo. Por eso, si dais probióticos, siempre nunca menos de 22 días. Para valorar el efecto que se obtiene de esa terapia sobre la microbiología del intestino grueso basado en los resultados anteriores. Monitorizar y observar la microbiología intestinal con la toma de probióticos para valorar el efecto que produce sobre la microbiología intestinal. En este caso, ver qué efecto hace el probiótico. Monitorizar y observar la microbiología intestinal con la toma de placebo. Todo lo contrario. No soy amigo de placebos, pero en todos los estudios veo que es casi obligatorio. Monitorizar y observar la microbiología intestinal sin la toma de probióticos ni placebo, es decir, nada, para valorar el efecto que se produce sobre la microbiología intestinal. Demostrar de forma empírica y analítica si la hidroterapia de colon es totalmente inocua, daña la flora intestinal o, por el contrario, resulta beneficiosa. Y demostrar de forma empírica y analítica, por primera vez, si pasado un tiempo de la realización de la hidroterapia de colon, la flora se mantiene en unos niveles mejores o peores. ¿Por qué digo esto? Porque mi primera idea, cuando la presenté al equipo médico, era simplemente hacer una analítica, antes de la hidroterapia y después, sin más. Pero claro, el equipo biológico me dijo, ¿y si la hidroterapia realmente hace daño? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Cuál fue su idea? Es decir, vamos a esperar 22 días, porque a lo mejor la limpieza ha sido tan buena que en 22 días el cuerpo ha regenerado por sí solo y los niveles están mejor que antes. Entonces, esta idea fue del equipo médico y biológico. Menos mal, porque si no nos hubiéramos quedado un poquito cortos. El protocolo de reclutamiento, esto ha sido bastante complejo. Nuestra idea del estudio era haber tardado 2 años, pero el protocolo nos ha impedido mucho, porque encontrar un paciente 100% sano es muy difícil. Y más si uno es muy exigente y busca un paciente perfecto, para que luego el estudio no te lo tiren para atrás. Del proceso de inclusión voy a resumir porque esto es muy largo. Todo el estudio lo vais a tener en menos de un mes en nuestra página web, en varios idiomas, ¿vale? De forma totalmente gratuita. El proceso de inclusión aplicado a la hidroterapia de colon. Se procederá al reclutamiento de los pacientes llevando a cabo los siguientes pasos. Tras estudiar el histórico del paciente, o mediante una entrevista, se valorará la susceptibilidad de éste al ser incluido o no en el estudio, pero nunca debe encontrarse dentro de los criterios de exclusión. Me resumo porque esto es muy largo. Y nos vamos simplemente al criterio de exclusión. Pacientes que no nos eran válidos. Estar fuera del intervalo de edad de 20 a 50 años.
Haber ingerido cualquier tipo de antibiótico en los últimos 2 meses. Haber ingerido prebióticos y probióticos en los últimos 2 meses. Aquí con 1 mes era más que suficiente, pero lo hemos exagerado aún más. Estar sometido a cualquier tratamiento medicamentoso. Embarazo, hemorroides, fisuras y fístulas avanzadas. Fijaos si esto ya nos limita la clínica. Patologías agudas de colon. Colitis hemorrágica aguda. Sospecha de perforación digestiva. Intervención quirúrgica reciente, 2 meses por lo menos. Hipertensión arterial severa. Hernia abdominal. Neoplasia de colon. Antecedentes de síncope cardíaco. Insuficiencia renal. Cirrosis hepática. Epilepsia. Enfermedad psiquiátrica grave. Necrosis por irradiación abdominal. Anemia severa y gran labilidad neurovegetativa. A esto hay que sumar que pacientes con alto colesterol no los cogíamos, pacientes con hipertensión regular tampoco, hemos cribado muchísimo, son pacientes casi perfectos. Por eso os digo que nos ha llevado casi 2 años encontrar el paciente tipo, nos ha costado muchísimo, más de lo que yo esperaba. La toma de muestras, vamos a hablar cómo se llevó a cabo. Y os voy a explicar un poquito las instrucciones, cómo fue el estudio. Antes de nada, se hizo una analítica antes de empezar el tratamiento. Una analítica 3 días antes. Esos 3 días se recogían diferentes heces, ¿vale? En un total de 5 heces por los 3 días. ¿Por qué diferentes días y diferentes horas? Para que la media bacteriana sea más equilibrada. Imaginar que hay un parásito, que esto es muy común, sobre todo en la seguridad social, que solo hace una toma de heces. Si ese día en las heces no hay parásitos, pues va a salir negativo. Y a lo mejor esa persona tiene una parasitosis aguda. Por eso es muy importante coger muestras de diferentes días y horas. Esto es muy común en Giardia. Giardia que sale negativa y cuando se repite hasta 4 o 5 veces sale. Lo mismo con la cándida y un montón de protozoos. Finalmente, después de la primera analítica se hace una hidroterapia de colon en unas condiciones normales, 30 minutos máximo de sesión, una temperatura de 37-39 grados y en toda la terapia una de agua fría. Todos han sido exactamente igual, fuera bien la sesión o fuera mal. Posteriormente hacemos otra analítica, repetimos el mismo proceso. 3 días de recogida de muestras en un total de 5 muestras. Pasado esas 5 muestras y entregadas al laboratorio, el paciente empieza con la suplementación, que bien podía ser probiótico o placebo, durante 22 días. Y pasados los 22 días, es decir, el día 23, otra vez analítica 3 días más. 5 muestras en 3 días. Es decir, hemos cribado y hemos tenido muchísimo cuidado en que la selección sea casi perfecta. Importante, el probiótico lleva glutamina, importantísimo, cuando deis un probiótico siempre incorporar glutamina, fundamental, porque es el gran regenerador de la mucosa intestinal. Vitamina B6, que va a hacer que la glutamina se absorba mucho más. Inulina, que en este caso nos hace de prebiótico, ¿vale? Obtenida si no recuerdo mal, de la raíz de achicoria. El prebiótico, ya sabéis, que es el alimento funcional de las bacterias. Y luego 2 cepas en concreto, Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus acidophilus. Solo hemos dado estas 2. Si alguien quiere saber la cepa, HA132 R0418. ¿Por qué solamente hemos dado 2? Para centrarnos un poco más en el estudio, en 2 cepas, porque el estudio es grandísimo. Y también estas 2 porque son las que se encuentran en la leche materna, ¿vale? Hemos partido de lo que es la base, el nacimiento. Empezamos con los resultados, que algunos se van a sorprender bastante. La evolución de las poblaciones bacterianas tras la hidroterapia de colon. Todo la gente del estudio, todos. ¿Vale? Observamos, la Escherichia coli aumenta un poco, es normal por el descenso de las bacterias lácticas, ahora lo vamos a ver. Enterococcus baja un poquito, Bacteroides y Prevotella aumenta un poquito, y Bifidobacteria y Lactobacillus nos bajan, las 2 más importantes.
Quiero hacer aquí un hincapié, porque muchos dirán, vaya, está haciendo daño. Ojo, estamos hablando de un 18 y un 5%, ¿vale? De miles de millones, os aseguro que no es nada. Pero sí es importante entender que el biofilm y la mucosa se ve afectada. Poco, pero se ve. Y ahora vamos a centrarnos en las dos cepas, en los dos subgrupos, placebo y probiótico. Observamos que los del placebo aumentan la Escherichia coli y todas las demás bajan. Ojo, estamos antes de la suplementación aquí, simplemente es el control, ¿vale? Le hemos vuelto a subdividir para que veáis la diferencia de todos a simplemente con placebo, cómo cambia, lo difícil que es hacer un estudio de estos. El equipo estadista se ha tirado meses y meses y aún así, muchísimo trabajo. Y por último, evolución de las poblaciones bacterianas con los que han tomado probióticos, ¿vale? Ojo, estamos antes de la suplementación, ¿vale? Vemos que igualmente se ve afectado y bacteroides aumenta. Estas dos, quiero hacer hincapié, tanto placebo como probiótico, para mí no tiene ninguna importancia, simplemente es una subdivisión más, ¿vale? La importante es esta, ¿vale? La general, ¿vale? Y en la general se ve que se disminuye un poquito. Y ahora sí, vamos al final del todo el tratamiento, ¿vale? Pasados más o menos un mes y medio. Las personas que tomaron placebo, vemos que la disminución se ha mantenido bastante. Aquí sería muy interesante haber hecho un estudio a posteriori, un par de meses después. Seguramente se hubiera mantenido a lo mejor por aquí. También quiero hacer un hincapié en una cosa. No olvidemos que nuestra sociedad está en déficit casi siempre, ¿vale? Por eso insisto que no le demos importancia. Y en cambio con el probiótico nos llevamos la gran sorpresa donde las cepas que sí hemos aportado, las lácticas, aumentan una auténtica barbaridad. Casi un 40% más que al principio. Por eso es muy interesante hacer hidroterapia con una buena suplementación. Vamos a ir hablando ahora cepa por cepa. Como no tenemos todo el tiempo del mundo, me he centrado en las 5 que más datos clínicos nos ha dado, ¿vale? La Escherichia coli, observamos controles antes de nada, antes de empezar el tratamiento, después de la hidroterapia y finalmente al mes y medio, tanto con suplementación probiótica o con placebo, ¿vale? Observamos en la Escherichia coli que con probiótico y prebiótico se mantienen unos niveles casi normales. Y si observáis, muy importante, la flora bacteriana al finalizar todo vuelve a unos niveles normales, lo que nos indica que la mayoría de bacterias les va a pasar lo mismo, va a volver a un nivel normal pasado un tiempo prudente. Y en el grupo del placebo ha disminuido un poquito, pero sigue siendo una disminución ridícula. Enterococcus. Observamos que en el grupo de los probióticos aumenta bastante, ¿vale? Y en el del placebo se mantiene casi igual. La diferencia es notable. Como el aumento con probiótico, de momento siempre es positiva. Lactobacillus, la más famosa de todas, y importante, el lactobacillus nos ha demostrado en el estudio, es la más sensible de todas las cepas, de las 55 cepas que hemos analizado, la más sensible de todas. Muy importante, lo que nos demuestra que siempre hay que suplementar mínimo con lactobacillus, que es el que más se ve afectado. También es verdad que es la que más se encuentra en el biofilm. Con lactobacillus, en el probiótico, vemos que aumenta casi un 50%, lo que indica que es muy positivo. Es decir, el paciente venía aquí con unos síntomas normales de salud, porque hemos cribado buenos pacientes, pero observamos que una vez finalizado el tratamiento, se va a encontrar muchísimo mejor si es capaz de mantener estos niveles, con una buena alimentación y un buen nivel de vida. En cambio, en el grupo del placebo, vemos que se encuentra exactamente igual. Incluso, después de mes y medio, ha disminuido un 5 o un 10%. Casi inapreciable, pero sí es interesante ver cómo el paciente podía haber mejorado mucho más con un buen probiótico. Bacteroides y Prevotella, que por su gran
equilibrio estadísticamente las hemos juntado porque son exactamente igual. Es curioso, en el grupo probiótico, cómo después de la hidroterapia de colon aumentan un montón, pero es lógico. ¿Por qué? Porque las cepas lácticas han bajado. Es una guerra de terreno. Y estas dos son mucho más fuertes que el lactobacillus y el bifidobacterias, que son las más sensibles de todas. En cambio, en el placebo, una vez más, pasa inadvertido. Si os dais cuenta, todo el rato, la gente que solo haga hidroterapia sin suplementación no va a tener problema ninguno. El riesgo es absolutamente cero. Y por último, la evolución global de la población bacteriana de bifidobacterias. Muy importante, otra cepa láctica. Observamos cómo con la suplementación probiótica aumenta un 40%, no tanto como el lactobacilo, pero está bastante bien. Y en el placebo, otra vez, se vuelve a mantener en los mismos niveles. Es decir, el paciente que se haga una hidroterapia de colon sin suplementación no va a tener ningún problema en el miedo a que va a disminuir la flora intestinal. Ahora os voy a leer la discusión del equipo médico, estadística y biólogo, porque es muy interesante y luego aquí cada uno tiene que sacar sus conclusiones. La discusión. En todos los casos se observa que tras una sesión de hidroterapia de colon existe una ligera disminución en la concentración de unidades formadoras de colonias de todas las especies que componen la flora intestinal. Algo que en principio parece normal porque si bien no es una técnica agresiva, parece que sí es capaz de eliminar ciertas concentraciones bacterianas que se producen en el intestino a modo de biofilm, muy importante. Este hecho en principio no debe de observarse como negativo, ya que podría dar lugar a la creación de nuevas zonas de implantación para poblaciones de bacterias beneficiosas. Aunque se observa que el descenso se magnifica en el grupo que ingirió placebo, ya que el aumento en el grupo que tomó el tratamiento o probiótico, el placebo, es muy significativo, debiéndose este aumento bien a que los frutoligosacáridos generaron una ventaja competitiva sobre otras especies, a una colonización mucho más rápida. Le hemos dado alimento y hemos dado cepa, lo tiene más fácil. La conclusión del estudio actual se puede deducir como principal conclusión que la combinación de hidroterapia de colon con suplementación a posteriori, con un producto a base de prebióticos y probióticos, se posiciona como una alternativa terapéutica muy efectiva en los casos de disbiosis intestinal. Y yo voy más allá, incluso en pacientes sanos o gente que tiene la flora un poquito baja, nunca viene mal el probiótico. Sin embargo, muy importante, y aquí hago un llamamiento, se considera que nuevos estudios con una mayor población de voluntarios y una mayor homogeneidad en la población, así como de su dieta, serían necesarios para corroborar las conclusiones beneficiosas que se desprenden del presente estudio. Como conclusión, y os doy mi opinión, la hidroterapia de colon, el daño que hace es un 5%. Para mí eso no es daño, porque si os fijáis, en cuanto hagáis un día una dieta mala, vais a bajar seguramente la flora hasta un 20 o un 30%. Y ni hablar de la toma de antibióticos. Cuando toméis antibióticos, olvidaros, las cepas van a estar totalmente destruidas. Y aquí finaliza la conferencia. Muchas gracias. A continuación, ahora procederemos a preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta, también decís el nombre y de dónde venís, por favor. ¿Dónde está la del micro? Se nos ha ido María López otra vez. Se nos ha ido. Muchas gracias, David. Has hecho un trabajo muy interesante y que era necesario, y de verdad que estoy contigo con que pienso que vamos a poder mejorar muchas cosas. Al cierre de tu aportación ya has adelantado un poco cosas que te quería preguntar, pero a mí me parecía interesante, yo soy nutricionista, y me parecía muy interesante saber si
me imagino que no se ha podido hacer porque ya es bastante lo que habéis hecho, pero me parece que puede dar una línea para el futuro, si se había considerado el efecto de los probióticos autólogos de los propios alimentos que consumen los pacientes, si habéis hecho una división de pacientes, por ejemplo, entre pacientes veganos, vegetarianos y pacientes omnívoros. También quería comentarte si se había monitorizado la dieta, por lo menos, o los hábitos de estos pacientes, porque, por ejemplo, sí que hay estudios que marcan que la Prevotella, aunque tú has metido bacteroides y Prevotella en el mismo saco, que también es por hacer más simple la forma de presentar los resultados finales, la Prevotella sí que tiende a sobrecrecer en pacientes vegetarianos, que es un dato que es curioso, pero sí que hay datos, sí que hay publicaciones interesantes sobre esto que nos pueden ayudar luego a hacer una mejor selección del probiótico que vamos a suplementar según el perfil de ese paciente, porque yo desde luego también estoy a favor de la suplementación específica según la necesidad. No sé si te he hecho demasiadas preguntas, pero bueno. Creo que las he apuntado todas. Muchísimas gracias por tu respuesta. Nada, a ti por la pregunta. Bueno, muy importante la pregunta que ha hecho sobre la nutrición y alimentación de los pacientes seleccionados. Nosotros no alteramos absolutamente nada. Era muy importante, porque si no estaríamos manipulando la información. Eran pacientes todos normales, ninguno vegetariano, y sí es verdad que la toma de probióticos por alimentación era la normal. Ahí se hizo hincapié en que fuera normal. Si todos los días tomaban un yogur, que siguieran igual. Si todos los días tomaban chucrut, todos los días igual. ¿Vale? Ahí no se cambió absolutamente nada para no manipular. Sobre vegetarianos, lamentablemente no hubo ni uno. Importante, la dieta no se cambió nada, ni para bien ni para mal. Si tenían malos hábitos, los iban a seguir teniendo igual durante el estudio. Y los que tenían buenos hábitos, lo mismo. Y la última pregunta... No me acuerdo cuál era. No lo hemos estudiado. Piensa que con esto llevamos ya 4 años. Necesitamos muchos más estudios y aquí está muy resumido. Cuando veáis el que vamos a poner en la web, ahí tenéis una información quizá mucho más detallada. Vale, a ti. Buenos días, muchas gracias a ti y enhorabuena por la presentación y por el trabajo. Me llamo Carmen, vengo de Cartagena, Murcia, y la pregunta, en la dosis de glutamina, ¿os formularon la suplementación de glutamina con B6, con inulina, y nos puedes decir la dosis que se le aportaba de cada cosa? Y si se empezó la suplementación al inicio de la primera sesión o esperaste ya llevar un número de sesiones, y cuántas sesiones de hidroterapia esperaste hasta empezarla. Gracias. Gracias a ti. No, muy importante, la suplementación solo se hizo en el momento de la suplementación, no antes. Si no, nos hubiera alterado otra vez la flora intestinal. Es decir, el paciente cuando llegó a la hidroterapia de colon, a su segunda analítica, ahí no había tomado absolutamente nada. Analítica, hidroterapia de colon, analítica, suplementación, analítica. ¿Vale? Hasta que no empieza la suplementación no tomaba absolutamente nada. Y hago otro hincapié, ahora que me has dicho de la suplementación. Todos los pacientes no tomaban absolutamente nada, ni de suplementación ni medicamentoso. Muy importante, que ya hoy en día es complicado. Sobre las dosis de glutamina que trabajamos fueron de 1 gramo y vitamina B6 no lo tengo aquí, pero te lo puedo mirar. ¿Vale? Glutamina 1 gramo en un paciente con problemas se queda corto. Sí, hay que asumir 2-3 gramos para arriba. Si queremos regenerar bien la mucosa. Luego es muy importante, si la mucosa está degenerada o está atrófica. Cuando está muy degenerada, siempre glutamina con vitamina B6 y vitamina A, fundamental. ¿Vale? Si por el cambio está muy trófica, glutamina y vitamina C. ¿Vale? Esa sinergia es la mejor. Micrófono, que si no lo queda grabado. ¿Tuvisteis en cuenta alguna evaluación previa para ver si había una permeabilidad intestinal o un síndrome intestinal? Pero sí se hizo un chequeo previo donde se observaba que era una persona normal. De los pacientes elegidos, a priori, sin analíticas, casi todos, casi perfectos. Pero no se hizo estudio de permeabilidad porque suponía un 15% más de presupuesto. Gracias. Estamos hablando de muchos ceros. Hola, buenos días. Soy María José, vengo de la zona de Alicante. ¿Vale? Tengo entendido que cada cepa funciona
en una parte diferente de todo el intestino. Creo que el bifidus es el intestino grueso y el lactobacillus en el intestino delgado. ¿Existe como una lista, un listado de dónde y todas las cepas van y dónde actúan? Actualmente no, porque eso es un trabajo brutal y la cantidad que se desconoce. Si es verdad, lo que me dices sobre el bifidobacteria y el lactobacilo, se encuentran casi siempre más ilion terminal y colon derecho. Eso es un dato, ¿vale? Eso sí es importante. No sé si te sirve, ¿vale? Pero como cepa, no. Porque todavía tengo una gráfica de unas 100 y pico de de lactobacilos y se cree que todavía faltan unas 800 sin clasificar porque no se pueden cultivar. Queda muchísimo camino, muchísimo. Pero sí es verdad, lo láctico siempre más a la derecha que a la izquierda, salvo que haya una gran disbiosis, ¿vale? No olvidemos que cuando hay mucha disbiosis, las cepas van aumentando, van moviéndose donde no deben. Aquí debe de haber más lactobacilo que aquí. Cuando aquí hay más, la dieta no está siendo buena. O no se está yendo bien al baño y empiezan a cambiar todos los trastornos funcionales del intestino. Cuando nos encontramos heces, por ejemplo, aquí que no tiene que haber, ¿vale? Eso te va a cambiar mucho el terreno. Gracias. Vale. Hola, yo soy Ana de Oviedo y te quería preguntar sobre los casos de personas que tienen un exceso de flora, que hasta qué punto es bueno darles probióticos a no ser que les hagas antes hidroterapias de colon. Muy buena pregunta. En caso de hiperactividad de la flora, sobre todo en el delgado, que es donde se más da, en ese caso no se debe dar probiótico. Lo que yo hago en esos casos es una dieta muy estricta. Dieta muy estricta y luego suplementación. No te queda otra. Si das probiótico vas a aumentar la población bacteriana. Se ve muy fácil porque normalmente suelen ser las lácticas, muchísimo gas sin olor, muchísimo gas de noche y movimiento, que el paciente nota mucho regurgitación intestinal. Es un síntoma claro de que hay mucha fermentación. Y cuando se come un alimento mucho hidrato, se digiere muy rápido, va a ir muy rápido al baño. Por eso cuidado con los pacientes que van 4 o 5 veces al baño, ¿vale? Tienen una fermentación muy acelerada. Todo lo contrario, si huele mucho, ya sabemos que es un problema más de putrefacción. Hello, Roger Wilkins from UK. Thank you very much, very interesting. 2 questions, please. In the probiotic group, how long did you wait after stopping the supplementation before you took the samples? Was it 1 day, 2 days? And the second question, is there any evidence that the changes you saw are sustained for many weeks or many months? Bien, a la primera pregunta, una vez acabado el probiótico, justo a las 24 horas se empezó la toma de análisis. Solamente se dio un día de margen. Real son 4, porque la toma comprende los 3 días que os he hablado antes. Y la otra pregunta era si hemos observado a mayor tiempo. La respuesta es no, no hemos vuelto a hacer analíticas, pero hubiera sido muy interesante. Pero el problema de lo mismo, suponía un coste añadido. ¿Yo qué hubiera hecho? A los 2 meses. Tú también, ¿verdad? Soc Jaume Garrit, de Cataluña, y te pido si se controló el pH de las heces, porque tiene que ver el pH final con el proceso de putrefacción y fermentación. ¿Lo controlasteis eso? Se controló. Como eran pacientes casi todos iguales, exactamente igual en todos. Controlado. Si no hubiera dado, si hubiera sido, en estas analíticas, si hubiera habido algún cambio raro, se hubiera desechado el paciente. Aquí hago un hincapié. 3 pacientes tuvimos que desecharlos porque tenían una infección severa. Uno era de Giardia, otro el blastocistis y la otra de una candidiasis también severa. Entonces, como nos afectaba al estudio perfecto, simplemente se buscaron otros pacientes.
Pero os insisto que nos ha costado, pero muchísimo. Y alguien tiene algo más que preguntar, luego como él está aquí todo el día, pues podemos seguir preguntándole. Ahora de momento lo dejamos así porque vamos un poquito mal de tiempo, ¿vale? Y ya está, acabamos las preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Bien.